Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos por aquí. Doctor Máximo, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Y bueno, a Luisa Carballido y también que está aquí por aquí, Héctor Castro, me da mucho gusto verlos. Y a todos los que se conectan también, que no los podemos ver, pero siempre vemos sus nombres. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en Hagamos un Trueque. Y el día de hoy también tenemos un invitado especial que ya teníamos tiempo de no verte, que nos da con mucho cariño, te vemos. El Salvador Béjar Lavalle, ¿cómo estás, Salvador? Gusto en verte. Hola Daniela, muy bien, muchas gracias. Aquí, pues dándole duro, este es un rato de esparcimiento para mí, porque la otra agenda, la que sí paga la nómina y los gastos, ha estado intensa. Así que un placer, gracias por la invitación. Y un gusto ver aquí a varios colegas y amigos, así que encantado. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, la verdad es que hoy un tema muy interesante, sobre todo para que tú que viviste intensamente todo lo que son las negociaciones del tema, que nos platiques un poquito actualmente el trueque de hoy, que es resolución de los conflictos laborales en el marco del TEMEC. Un tema muy intenso, pero sobre todo que hay algunas acciones que las empresas deben de poner. Así que muy interesante. Y antes de darte la palabra, quisiera compartirles con ustedes el dato peque del trueque. Ay, Oisa, ¿me adelantaste? Es que apenas lo estamos cocinando. Ah, ok, todavía no lo tenemos. Es que hoy vi que lo grabaron y me emocioné y dije, ya vamos a tener datos peques del trueque que no nos había hecho Octavio. Pero bueno, entonces las debo para el lunes. Y bueno, mientras permíteme compartir tu semblanza y presentarte. Salvador Béjar es experto en Derecho Internacional y Asuntos de Comercio Exterior. Actualmente es director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera y consejero jurídico de la Vicepresidencia de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario. Previo a su posición actual, fungió como general para América del Norte en la Secretaría de Economía y jefe negociador adjunto en la negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Regresó a México después de 15 años de servicio como consultor jurídico de comercio internacional en la Embajada de México en Washington. Anteriormente fue consultor jurídico para la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales internacionales. Un abogado entrenado en México y su educación profesional comenzó en México cuando estudió el Derecho de la Universidad Latinoamericana con posgrado en Derecho Corporativo en la Universidad Iberoamericana, con estudios adicionales sobre el sistema jurídico estadounidense en la Universidad de Georgetown. Entre los temas más importantes en los que se ha enfocado están los de política y estrategia comercial, solución de controversias, propiedad intelectual, compras de gobierno, las investigaciones de antidoping y subsidios, entre otros. Además, se representó a México en los mecanismos de solución de controversias de inversionistas, Estado, conforme al capítulo 11 del Telecán y acuerdos bilaterales de inversión en México, así como litigios de un Estado a otro en el marco de Telecán y la OMC. Profesor en el diplomado de Guillermo Aguilar Álvarez en negociaciones comerciales internacionales del Colegio de México y conferencista en foros nacionales e internacionales. Salvador, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por hacer el trueque el día de hoy. Y bueno, pues que sea un gusto también para ti que de relax, una hora de relax, que nos encanta tenerte por aquí. Muchas gracias y bienvenido. No, pues encantado. Bueno, sé que ha sido un tema, sé que este tema ha sido un tema muy, muy recurrido en Hagamos un Trueque. Sé que varios colegas míos lo han presentado y por eso lo que decidí es pues darle un poquito más de dinamismo, digamos. Ahí creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, lo que quise es darles un poco más la idea de qué estaba pasando, qué pasaba en las negociaciones, cómo se dio toda esta eventualidad. Como bien dices, pues tuve la fortuna de ser parte del equipo negociador, tanto durante digamos que cuando empezamos el embate del ahora expresidente, en aquel entonces candidato a la presidencia, Donald Trump, como durante el proceso de transición, o sea, incluso pues cuando ya Secretaría de Relaciones Exteriores se involucró para tratar de cerrar esto en junio y poder entregar un tratado antes de antes de las elecciones. Eso fue pues, el primer intento, digamos, ahí a finales de abril.
Luego, pues en junio, pues el segundo empuje a ver si podíamos lograrlo. No se logró, entra en un equipo de transición, y bueno, pues cerrar un tratado con el equipo de transición, ¿no? El cual, como bien saben, lo vamos a ver aquí en el proceso del día, entregamos en noviembre y luego vino una revisión, podríamos llamarla así, ¿no? Que fue un protocolo modificatorio. Y ahí es donde me gustaría, Daniela, y aquí a todos, para quienes son abogados, pues se van a entretener un buen rato, y vamos a poder hacer polémica con muchísimo gusto. Y para los que no, lo voy a tratar de poner en términos simples y llanos, para que todos lo entendamos claramente. Entonces, déjame empezar. Realmente siempre he tenido la mala costumbre o el mal hábito de empezar con un poco de contexto. La verdad es que ponerles la información así burda, pues no nos da realmente la película de lo que sucede en el momento, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el tema? Bueno, pues obviamente ya creo que todo el mundo lo sabe, pues viene del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es la nueva generación, es el Telecan 2.0. Pero en el entonces, en los 90, hay que recordar que el Telecan no existía, y cuando lo negocia México con Estados Unidos y Canadá, y cierra el primer texto, digamos, la primera negociación, lo que nos dice Estados Unidos es, oye, y esto es curioso porque lo negociamos con Bush, pero el que lo cierra realmente y el que lo lleva al Senado y al Congreso americano, pues es Clinton. Y eso es bien importante porque Clinton, siendo demócrata, lo que nos dice, lo que le dice a México, recordando un poco las negociaciones entre los grandes y los chicos, o desarrollados y en vías de desarrollo, pues le dice a México, oye, pues sí, pero tu ambiente laboral y tu entorno laboral y tu entorno ambiental no tienes un buen estándar. Y para que tú puedas tener un tratado con un país demócrata como yo, y que yo lo pueda aprobar en el Capitolio, pues necesitas comprometerte, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay unas cartas paralelas de azúcar, que obviamente, pues aquí estoy justamente en la Cámara Azucarera. Hay otra serie de cosas, pero dos pilares fundamentales eran: necesitas comprometerte a estándares ambientales y estándares laborales de manera simultánea con el tratado. Entonces México en el 91, 92 se embarca en una negociación de dos tratados adicionales, que son los paralelos laborales y ambiental, para que todo el paquete pudiera pasar en el Congreso de los Estados Unidos, sacar un voto afirmativo y poder tener un tratado. Obviamente hay que ser bien claros, esos tres tratados son tratados independientes, no están vinculados entre sí. Entonces, ¿qué resulta? Digo, no voy a entrar al detalle de más de eso, pero en el acuerdo paralelo laboral, lo que Estados Unidos obtiene es que haya un reconocimiento de derechos primarios o derechos fundamentales de los trabajadores, como es la libertad de asociación, la prohibición de trabajo forzoso, obviamente la restricción sobre trabajo de menores, eliminación en la discriminación en el empleo, y derecho a procedimientos de resolución de conflictos laborales justos. O sea, básicamente, pues es que a los trabajadores se les diera una oportunidad de negociar sus derechos y poderlos defender en un sistema equitativo. Los principios, obviamente, bueno, están aquí ya mucho más desglosados, pero pues son los mismos que hemos estado y que vamos a ver que en el TEMEC se repiten. No los voy a repetir, pero uno que es curioso, fíjate, desde los 90 ya hablábamos de salario igual por trabajo igual, que hoy estamos hablando de que CONASAMI trae incrementos salariales del 15 al 20% cada año. ¿No? En los últimos 2 años han tenido incrementos abismales. Un salario mínimo que venía de 150, hoy está en 207 pesos, ¿no? Que venía de 87 pesos hace unos años, hoy ya está en 200 pesos, arriba de 200 pesos. Y se espera que, digo, ahí hay una pugna entre empleadores y trabajadores y el gobierno, porque este año no sea más del 12%. Entonces, si te fijas, desde el 90 ya traíamos estas discusiones, ¿no? Ahora, esto es bien interesante porque ahora sí que hay un refrán en Estados Unidos que dice, do
do as I say, not as I do, que significa, haz como yo te lo diga, aunque yo no lo haga, ¿no? Y esto significa que cuando estuvimos negociando, Estados Unidos le obligó a México y a Canadá incluso suscribir una serie de convenciones. Tú acuérdate que la OIT tiene una convención marco y dentro de esa convención tú vas firmando diversos convenios. Y entre los convenios está el de trabajo forzoso, obviamente que ya lo firmó México, la libertad sindical, obviamente lo de trabajo infantil, edad mínima para trabajar, discriminación, etcétera. Pero fíjate cómo Estados Unidos nos impone obligaciones que ellos no adoptan. Hoy México tiene firmados y ratificados 8 de estos convenios. Canadá también tiene ratificados 8 y Estados Unidos solo tiene ratificados 2, ¿no? Entonces, esto de que, oye, pues yo soy Big Brother, pero pues yo no cumplo lo que tengo que cumplir, tú sí tienes que cumplir para alcanzar a mi nivel de democracia y libertad sindical. Entonces, hay que ver las cosas en su justa dimensión, ¿no? ¿Qué pasa con me voy a enfocar un poco al tema de solución de controversias, obviamente, porque creo que el tema fundamental. ¿Dónde estábamos en la negociación? Yo te diría, ¿cuáles eran las posiciones de Estados Unidos cuando estábamos pues casi al cierre, ¿no? de la negociación? Estados Unidos nos decía, yo no quiero que tú, México, déjame regresar un paso. Cuando Estados Unidos se sienta a negociar o nos sienta a la mesa a negociar, lo primero que nos dice es, yo no quiero un tratado de libre comercio contigo, me quiero salir del Telecán. ¿Por qué? Porque México se ha robado empleos, porque tienes salarios mal pagados que obviamente te genera una mayor inversión en el país, que te robas manufacturas y demás. Entonces dice, para mí, el darte un mecanismo de solución de controversias mantiene un derecho a los inversionistas de invertir en tu país, mantiene esa certidumbre a tus inversionistas. Y eso a mí no me conviene. Yo prefiero crear un ambiente de incertidumbre en tu país, de tal manera que vengan a invertir o regresar esos capitales a invertir a Estados Unidos. Y era un argumento tal cual, ¿eh? O sea, no es otra cosa que tal cual la posición de los americanos. Entonces dice, bueno, si no lo puedo eliminar, entonces voy a decidir, la propuesta de Estados Unidos fue, pues que las decisiones del panel o las decisiones del panel arbitral o del panel de expertos, dependiendo de la naturaleza del caso, no sea vinculante, es decir, pues es una mera recomendación. Si la cumplo bien y si no la cumplo no pasa nada, no hay sanción. Y dijimos, oye, es que tú no puedes dejar una sanción una sentencia de una corte internacional pues sin dientes. O sea, si yo no te puedo ejecutar una sentencia, pues la sentencia es de papel. Es como si yo me quiero divorciar y no me puedo divorciar. ¿Por qué? Pues porque la señora no quiere. Oye, no es que quiera, es que ya la corte dijo, pues sí, pero la señora no quiere y está sobre la corte. ¿No? La palabra de mi esposa vale más que la del juez. Entonces dice, bueno, está bien, vamos a suponer que sea vinculante. Me dice Estados Unidos al final, pero esta decisión que tome un panel de expertos, que puede ser un mexicano, un canadiense, un americano o un extranjero, no de la región de América del Norte, tiene que ser sometida a la aprobación de la Corte de los Estados Unidos, a la Suprema Corte. Entonces, oye, ¿y cómo quieres hacerle que una decisión de un panel arbitral sea evaluada? O sea, es como un proceso de revisión. Dijimos, pues eso tampoco procede. Entonces, ese fue el entrampe con Estados Unidos en el mecanismo de solución de controversias, y no solo de las disputas, yo te diría Estado-Estado, sino de las de inversionista-Estado. O sea, no había mecanismos de solución de controversias. Entonces, ¿qué dijimos México y Canadá? Oye, vamos a dejar el estatus, vamos a preservar lo que hay. O sea, lo que podamos salvar, hay que salvarlo. Y si hay que acotarlo de alguna manera, vamos a acotarlo.
¿A qué llegamos al final en el mecanismo de solución de controversias? Pues fue el status quo. O sea, lo que dijimos es, mira, ni te voy a dar el derecho a ti de ir a tu corte a revisar las decisiones y tú no vas a aceptar que yo vaya a la mía, ¿verdad? O sea, las decisiones no se van a ir a mi Suprema Corte. Entonces, vamos a dejar las cosas como están. La verdad es que el resultado no era el mejor. Honestamente, sabemos que el resultado no era el óptimo porque uno de los dos mecanismos de solución de los tres mecanismos de solución de controversias que tenía el Telecán, uno sí funcionaba, que era el inversionista Estado, el capítulo 11, disputas de inversionistas extranjeros en contra de un país. El capítulo 20 no funcionaba porque tenía un grave defecto que vamos a comentar. Y el 19, pues esas eran las disputas en materia de dumping y de subsidios, que sí jalaba y tuvimos más de 200 casos. Entonces, ese operaba. Entonces, la visión de México y Canadá fue, mira, pues dejemos el status quo, bien o mal. Si no tenemos el Telecán para resolver las disputas bilaterales, tenemos la OMC. Ya sería el colmo que Estados Unidos se saliera del OMC, ¿no? Ya se había salido del TPP en algún momento, del Transpacífico, que eso fue lo que nos detonó la preocupación del secretario Guajardo en ese momento de que, oye, pues si ya tomó esa acción Estados Unidos de salirse de un acuerdo tan trascendental como el TPP, no es descabellado que se salga del Telecán. Entonces hay que tener mucho cuidado y no hay que darle herramientas que justifiquen que se salga del Telecán. Entonces, y de hecho, pues hay una historia ahí curiosa porque dicen que esa declaratoria del presidente para salirse del Telecán sí está firmada y que la guardó en un cajón en la casa en la oficina Oval, en la Casa Blanca, y que curiosamente por ahí cuenta una leyenda en un libro que desapareció del cajón. Entonces, yo no la tengo, yo no sé, nada me la contaron, yo nunca la vi, gracias a Dios. Entonces, pero sí era un riesgo inminente que Estados Unidos podía salirse en cualquier momento del Telecán. Y por eso la preocupación de llevar una negociación ordenada, cuidadosa, y coordinada no nada más con nuestro sector privado, sino coordinada con los canadienses y con el sector privado americano. O sea, tampoco el sector privado americano quería salirse del TLC. Entonces, finalmente, pues el resultado es, firmamos el 30 de noviembre en Argentina, el último día de la administración Peña Nieto, y de ahí, bueno, el capítulo 23, ¿cuál fue el gran cambio que hubo? El gran cambio se da en que el capítulo 23 del TEMEC ya incorpora obligaciones laborales. Si recuerdan, les comentaba que los paralelos, el ambiental y el laboral, pues eran dos acuerdos separados, no estaban involucrados, no estaban tejidos en la estructura de un tratado de libre comercio. Entonces, hoy, con el TEMEC, las obligaciones laborales y obligaciones ambientales, no voy a entrar en materia de ellas, que hay datos muy interesantes ahí, como una convención de la Antártida que México no sé por qué la tenía que firmar. No sé qué hacemos en la Antártida nosotros y ni siquiera tenemos la cercanía, pero bueno, ya son otras historias. Al final del día, el capítulo 23 y 24, laboral y ambiental, se incorporan como obligaciones comerciales dentro de un tratado de libre comercio. O sea, ya forman parte de una estructura, ya tienen dientes dentro de una estructura, ¿no? Entonces, ¿qué compromisos adquirimos? Pues básicamente, uno, pues cumplir con la legislación en materia laboral. Dos, es bien importante porque hay capítulos o hay secciones de capítulos del TEMEC que están sujetas a obligación al mecanismo de solución de controversias y hay otras que exprofeso no están sometidas al mecanismo de solución de controversias. El capítulo laboral sí está exprofeso sujeto a las disputas en materia, al mecanismo de solución de controversias.
al general. Aquí ahorita vamos a entrar a ese detalle. Y un dato que es bien curioso es que el anexo, bueno, más bien el capítulo laboral, acordó reconocer que México iba a pasar una enmienda a la legislación laboral para garantizar los derechos de los trabajadores que se habían consagrado en el capítulo laboral, libertad de asociación, negociación colectiva y demás. El texto es bien interesante poderlo ver, y aquí es donde ya empiezan las sutilezas jurídicas, ¿no? El anexo 23A, que se incorporó ya realmente al final, todavía cuando estaba el equipo negociador completo, te dice, México adoptará y mantendrá medidas establecidas en el párrafo 2, que es libertad sindical y negociación colectiva, las cuales son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, considerando que el gobierno mexicano entrante, esto está hablando del equipo de transición, o sea, en un tratado se reconocía a un equipo en transición que iba a ser el que iba a llevar la batuta de la implementación de las obligaciones de México. Este equipo entrante ha confirmado que cada una de estas disposiciones está dentro del ámbito de aplicación del mandato otorgado al gobierno por el pueblo de México en sus elecciones. Esto es un texto inédito. O sea, jamás en la vida habíamos visto un texto de esta naturaleza, ¿no? O sea, para empezar, el pueblo de México no le dio ningún mandato en materia laboral al gobierno en transición. O sea, no hay mandato ahí. Pero bueno, así se escribió, no es la pluma ni de mis negociadores ni de mis jefes en ese entonces. Y luego dice, hay un párrafo 3, no obvié el 2, pero el párrafo 3 te dice, este tratado puede no entrar en vigor hasta que México publique y entre en vigor una legislación en materia de derechos laborales. O sea, puedes pasarlo por los senados, pero esta obligación, hasta que la cumplas, entra en vigor todo el tratado, todos los beneficios, todo. Entonces, nada más para darnos una idea del calibre de las obligaciones que estaba poniendo en la mesa de negociaciones, un equipo de transición. Ahora, ¿qué pasa? En la transición entre el 30 de noviembre del 18 que se firma este tratado con este anexo y el 10 de diciembre que se firma el protocolo modificatorio? Obviamente, entre el protocolo modificatorio, la firma del protocolo y su entrada en vigor, pues pasan 6 meses, ¿no? Que es ahora sí cuando Estados Unidos lo manda al Congreso, Canadá lo manda al Parlamento y México lo manda al Senado de la República para su aprobación, ¿no? Y por eso entra en julio del 2020. Yo te diría tal vez un tema rescatable de todo el protocolo, y yo sí quisiera hacerlo lato sensu, o sea, de todo el protocolo, tal vez el único tema rescatable es que se elimina un obstáculo que tenía, yo te diría, no es un error, pero fue una falta de visión en los 90s, en el capítulo de solución de controversias, en los paneles Estado-Estado, o sea, cuando México como país considera que Estados Unidos comete una violación al tratado y pues lo puede llevar a un mecanismo de solución de controversias, teníamos un vicio de origen, que es si uno de los dos países no nombra panelistas, no hay nada que hacer, no hay panel. Ese era un vicio oculto que teníamos ahí. Y los únicos 2 procedimientos de solución de controversias que se logran llevar en los 90 es uno que se llama escobas de mijo y otro que es del de autotransporte de carga, de carga, que es cuando México le dice a Estados Unidos, yo tengo derecho a transitar en tu territorio, mis choferes y mis camiones tienen derecho a transitar en tu territorio. Estados Unidos lo negó, ganamos el caso y a raíz de eso se impusieron represalias y pudimos hoy choferes mexicanos y camiones mexicanos pueden operar en Estados Unidos, ¿no? El otro fue uno de escobas de mijo, donde ganamos una salvaguardia, pero porque hubo voluntad política de los dos países de llevar a cabo esos
desahogar esos paneles. Cuando México le pide a Estados Unidos un caso, en el 2017, si no mal recuerdo, Estados Unidos se niega rotundamente. Dijo, no, ¿y sabes qué? Y no te voy a nombrar panelistas. Si yo estaba, curiosamente, como abogado en la Oficina de Economía en Washington, y me toca llevar las cartas nombrando los panelistas de México, y Estados Unidos, pues gracias, te la recibo, pero no tienes la carta de Estados Unidos. Y sin la carta de Estados Unidos nombrando un panelista, no había manera de que pudiéramos tener el panel. Meses después, muy curioso, porque Estados Unidos nos pide un mecanismo de solución de controversia, un panel, y le contestamos con la misma moneda. Dijimos, oye, ¿te acuerdas, compadre? ¿O me debes un panel? Y como no me diste mi panel, yo no te doy el tuyo. Y eso provocó que el Telecán fallara en ese mecanismo, ¿no? Obviamente podía recurrir al mecanismo de la OMC, entonces, bueno, pues al final tenías una válvula de escape que nos permitía transitar las disputas en materia comercial. ¿Qué pasa con los cambios que el protocolo presenta en el mecanismo, tanto en el capítulo 23 como en el capítulo 31? Recuerden, el capítulo 23 habla de capítulo laboral y el 31 es el panel de solución de controversias general, y el nuevo, lo que ahora le llamamos el mecanismo laboral de respuesta rápida. Me tomé la libertad de ponerlo en pantalla, este párrafo, que es una nota al pie. Y esta nota al pie, lo que dice el protocolo es que se debe hacer una enmienda a esta nota al pie. Y la enmienda consiste en quitar esta frase. Vamos a suponer que no duele, vamos a suponer que es inocua. Yo les quiero dejar claro lo que dice. Más que nada, en esta sección, aquí está el lapicito, que dice, una parte debe demostrar que la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones de adoptar o mantener una ley, regulación o práctica. O sea, quiere decir que Estados Unidos, o México en su caso, tiene la obligación de demostrar, la carga de la prueba está en el que acusa, ¿sí? El protocolo modificatorio la borra. Y ahora esta nota al pie se lee como un incumplimiento, es de manera que afecta al comercio, se involucra bla, 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 bla. O sea, ya de facto estamos hablando que puede haber un incumplimiento cuando afecta el comercio. Entonces, se toma fuera de contexto una obligación en materia laboral. Y ya de facto se acusa que puede haber un incumplimiento. Y desaparece la carga de la prueba. Ya el que acusa no tiene la obligación de probar. Entonces, esa es la primera que me gustaba. Por eso decía que sí se ha discutido mucho el tema que en Hagamos un Trueque, pero quería entrar un poquito más al detalle. Ahora, la presunción de culpabilidad de un principio, que aquí mis colegas abogados no me van a dejar mentir. Bueno, en México, yo creo que en México ya cambió, pero legalmente sigue siendo válido el argumento. Eres culpable hasta que tú eres inocente hasta que te prueben la culpabilidad. ¿Sí? Es un principio, es una máxima internacional. En Estados Unidos es un principio válido. Tú eres inocente hasta que te comprueben que eres culpable, y aunque te declares inocente, o sea, eres inocente. Aquí a México se le toma como culpable hasta que demuestre su inocencia. Este es otro pasaje del protocolo modificatorio, es la nota número 5. Esto es texto tal cual, esto no está editado, está tomado del texto del tratado, y te dice, para efectos de solución de controversias, un panel supondrá que un incumplimiento es de manera que afecta el comercio o la inversión, a menos que la parte demandada, fíjense el alcance de esto, demuestre lo contrario. Claro, hace sentido
porque en la parte anterior le quitaron esta obligación de la carga de la prueba de la parte demandante. Entonces, como ya nada más se queda un incumplimiento de manera que afecta al comercio, pues ahora la demandada tiene la carga de probar lo negativo. Y eso, otro principio jurídico es imposible, hay una imposibilidad de probar lo negativo. Es imposible probar la negativa. Entonces, esto a México pues le carga, le pone una prueba muy difícil, un umbral muy alto de probar. Ahora, es que no nos quedamos ahí. Eso es lo más interesante de todo esto. Cuando te dicen el protocolo modificatorio hace otro cambio en el mecanismo de solución de controversias. Y te dice que vamos a quitarle los 30 días y le vamos a poner 75 para consultas laborales. Ampliamos el plazo. Oye, pues eso suena muy bien. Sí, ampliaste el plazo, pero quitas esta parte. ¿Qué significa? Que o resuelves la disputa en 75 días, o ya no hay comisión, ya no hay una reunión de la comisión, ya no hay buenos oficios, ya no hay conciliación y te vas directo al establecimiento de un panel. Entonces, quitaste una etapa procesal fundamental. ¿Por qué? Porque uno, siempre te reúnes en un mecanismo tradicional, te reúnes a nivel técnico y tratas de entender los argumentos de las partes. Luego te reúnes a nivel político, que es una reunión de la comisión, que es lo que dice ahí, ¿no? La comisión está integrada por los políticos, por los designados políticos, que son los secretarios o subsecretarios. Entonces, ellos tienen la sensibilidad de tomar una decisión y poder resolver una disputa de manera política que técnicamente ya no hubieras podido resolver. Y le quita además los buenos oficios y la conciliación, o sea, ya te quitaron todos esos elementos intermedios y te dicen, pues si no te arreglaste en 75 días, a juicio, a rajatabla. Entonces, ese es otro cambio fundamental. Ahora, seguimos hablando del mecanismo, ahora vamos a hablar del mecanismo laboral de respuesta rápida. Y te dice, este mecanismo aplicará siempre que una parte considere de buena fe que los trabajadores de una instalación cubierta, creo que ya todo el mundo ha explorado el tema de instalación cubierta, entonces no me voy a meter al detalle. Pero aquí lo que vale la pena resaltar es que asume que hay una solicitud de buena fe. O sea, yo, parte reclamante de buena fe, asumo que hay una violación de derechos laborales en tu territorio. Pues yo no puedo probar la mala fe. ¿Y cómo no puedo probar la mala fe? Cuando en Estados Unidos el Departamento del Trabajo pone a disposición un hotline, que es una página, una línea directa, le llaman hotlines, pero son líneas directas a las autoridades para denunciar irregularidades. Es como si tú hablas a Profeco y anónimamente quieres denunciar un ilícito, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy clic a este? Este es un clic válido, es una página válida de la autoridad americana. Y no sé si ahí están viendo esa pantalla, pero si no, se las pongo yo aquí. Les comparto esta. Sí, si puedes poner en el chat a lo mejor la liga. Ándale, ya. Claro. Sí, se las puedo compartir la liga en el chat. Nada más. Bueno, sí, prometo que lo hago. Okay, en la parte técnica no soy tan bueno, pero ¿qué dice esta liga? Básicamente es una línea directa por internet a los Estados Unidos, a la Oficina de Asuntos Laborales del TEMEC. Y te dice cómo puedes llenarlo, envío de información confidencial. El objeto es recibir información confidencial directamente de partes interesadas sobre asuntos laborales. Estos asuntos laborales podrían ser relacionados con sindicatos, negociaciones colectivas, trabajo forzoso. Fíjate qué interesante. Se supone que el mecanismo laboral de respuesta rápida solo aplica a negociación colectiva y libertad de asociación. Y aquí pues ya lo vincularon a todo.
Y aquí ya te empieza a decir de dónde viene, qué país, provincia, dónde se da, la dirección de la empresa, dónde crees que se dio el ilícito, lo más específico posible, qué está sucediendo, qué sucedió, quién tomó medidas, todo esto, ¿no? Esto tú lo llenas libremente, puedes anexar fotos, puedes ponerle ahí que a Chuchita la bolsearon, lo que tú quieras. Y te dice, ¿has notificado a las autoridades gubernamentales de esto, sí o no? ¿Quieres dar tus datos, sí o no? Si tú los quieres dar bien, y si te fijas, ni siquiera tiene asterisco, o sea, no estás obligado. Ahora, ¿quieres que esta información sea confidencial y que te podamos contactar? ¿Sí o no? Tú decides. Y enviar. Así de sencillo. Entonces, cuando tú tienes esta libertad, déjame regresarme a la presentación. Pues la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto que dicen aquí que es de buena fe, pues es realmente de buena fe y no es una táctica de las empresas o de un competidor para frenar o para causarte un freno en la competencia en el sistema de comercio. Déjame pegarles aquí la liga, espero que no la llenen, por favor. No nos llenen de denuncias anónimas, pero se las comparto con mucho gusto. Entonces, este es un hotline que pone Estados Unidos como parte de su estrategia para asegurarse que México cumple con sus obligaciones laborales adquiridas en el TEMEC. ¿Qué sigue? Bueno, pues tenemos el hotline y ahora vamos esto ya es parte del mecanismo de respuesta rápida. Y de nuevo, me encanta resaltarles estos puntos. O sea, yo Estados Unidos, ya tengo un mecanismo interno, un proceso interno para determinar si invocó o no este mecanismo de solución, mecanismo laboral de respuesta rápida. Y este proceso ha comenzado con respecto de una instalación de la otra parte. Y como solo aplica entre Estados Unidos y México, pues la otra parte soy yo, o sea, yo, México, ¿no? Entonces, déjame regresarme a esta pantalla vaca. Perdón, es que ando con dos pantallas acá. Entonces, yo Estados Unidos, y aquí esto es otro pasaje del texto original del tratado, del protocolo, y que dice que Estados Unidos tiene la intención de establecer un proceso interno en el cual el gobierno de los Estados Unidos se esforzará por completar revisiones iniciales de quejas recibidas sobre una instalación cubierta en 30 días, ¿no? Y luego te dice, si el reclamante tiene un fundamento de buena fe, pues ¿cómo tienes un fundamento de buena fe? O sea, pues de buena fe yo te creo que estás casado. Si me traes el acta de matrimonio, ya te creo. O sea, pero de buena fe, pues no aplica, ¿no? O sea, o estás casado o no. Si estás casado, te creo. Y si me traes el acta, pues no me lo tienes que decir. Yo ya sé que estás casado porque me trajiste el documento. Entonces, pues ¿cuál es el absurdo de redactar cosas así? Ahora, déjame pasarle a la que sigue. Es que si no voy rápido, no vamos a acabar y entonces te van a decir, oye, esto no fue un trueque, fue un abuso. Entonces, no. Déjame pasarle a la que sigue, no sé. Ok, ahí estamos. Luego, el mecanismo también te dice, si yo demandado, y fíjate qué perverso es este mecanismo, y yo lo he cuestionado mucho y no ha habido manera que me lo refuten. Contra quien se va en un mecanismo laboral de respuesta rápida es contra una instalación cubierta, ¿sí? Que puede ser o sea, puede ser la fábrica de General Motors en Silao, pero no todas las plantas de General Motors, ¿verdad? O la planta de Volkswagen en Puebla, pero no todo Volkswagen en México. Demandan o acusan de irregularidades a una empresa, a una entidad cubierta, a una instalación cubierta, pero quien te defiende, tú no te defiendes. Quien te defiende es el gobierno. ¿Quién le dijo al gobierno mexicano que él era el procurador para defender al acusado? O sea, es mi defensor de oficio, yo no lo quiero, no me puedo defender por mi cuenta.
me va a defender el gobierno mexicano contra una acusación de los Estados Unidos. ¿Dónde están mis derechos fundamentales? Entonces, fíjate que se han dado casos bien interesantes donde dicen, oye, conforme al convenio 98 de la OIT, tú como patrón no puedes ingerir en la libertad sindical. Pero si al día de la elección de los sindicatos no les pones sillas y papelitos para que voten y les prestas tu instalación para que puedan reunirse, entonces no estás ni das la facilidad para los trabajadores, o estás violando su derecho y libertad sindical. Pero si les pongo las sillas y les doy agua, me dicen que estoy teniendo injerencia laboral en los sindicatos. Entonces, mal si lo hago, es como cuando estás casado y eres culpable, pase lo que pase. Si hiciste, porque hiciste. Si no hiciste, porque no hiciste. Oye, recogí la leche. ¿Quién te dijo que recogieras la leche? Oye, pasé por pan y ya me viste gorda, ¿o qué? O sea, entonces eres culpable. No hay manera de librarla en este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos, o sea, te fijas que otra vez la carga de la prueba te la endosan. Si yo, parte demandada, no acepto que hagas una verificación, vamos a poner un caso, te voy a poner un caso un poco más extremo. Vamos a suponer que eres una planta TIF. Una planta TIF significa que eres una planta certificada sanitariamente, fitosanitariamente, para procesar carne y poderla exportar a Estados Unidos. Entonces, si tú quieres ir a hacer una inspección laboral y no estás autorizado para entrar, no puedes entrar a una planta TIF. ¿Por qué? Porque hay protocolos de inocuidad que evitan que contagies la carne, que metas un bicho a la fábrica y que la fábrica tenga que cerrar para sanitizarse completamente. Y que además tenga que venir otra vez la Food and Drug Administration a certificar que estás inoculado completamente, ¿no? Entonces, yo planta TIF, imagínate este caso, yo planta TIF, no te puedo dejar entrar a hacer una verificación y me vas a decir entonces que rechacé la solicitud de verificar. Y ante el rechazo, el que me acusó puede decir que yo tuve una denegación de beneficios por no demostrar lo contrario. O sea, otra vez tengo que probar la negativa. Entonces es imposible, ¿no? Y ese es el tipo de vicios que tienen el protocolo. Porque, te voy a decir, hay un tema que es bien controversial, que se ha comentado poco tal vez, y que no se ha tomado mucho en cuenta. Cuando tú negocias un tratado de este calibre, yo te puedo decir que yo traía en mi delegación 300 personas del sector privado acompañándonos en las rondas de negociaciones y unos 200 funcionarios de gobierno. Acuérdense que aquí es bien importante marcar una diferencia. Cuando tú negocias un tratado de libre comercio, el que lo negocia es la autoridad, o sea, la Secretaría de Economía era la responsable de la negociación. Pero no somos expertos en todas las áreas. Entonces, en materia aduanera nos acompañaba el SAT y AGA, ¿no? Lo que ahora es ANAM. En materia laboral nos acompañaba la Secretaría del Trabajo. En materia de propiedad intelectual, fíjate qué interesante. En propiedad intelectual teníamos 7 dependencias de gobierno acompañándonos. COFEPRIS, SENACICA, el SAT, Aduanas, Indautor, el INPI, la Secretaría de Economía y los de Zagarpa en aquel entonces por lo de variedades vegetales. O sea, éramos 8 dependencias en una mesa. Y es tal vez uno de los capítulos más grandes. Como capítulo, es uno de los más extensos, en texto, no en anexos. Entonces, así es como tú conformas los equipos de negociación. Tú vas armando a los expertos, los traes a la mesa contigo y te sientas a negociar con tu contraparte. Oye, que quítame lo de marcas. Oye, que reconóceme las denominaciones de origen. Y aquí tienes al experto que dice, oye, estos son los argumentos de por qué te las tienen que reconocer. Mundialmente ya nos las reconoció Europa, entonces Estados Unidos, ¿por qué no te puede reconocer el mango Manila, ¿no? O el mango Ataulfo, o el mole poblano.
te las tiene que reconocer. Imagínate que México cargaba con 200 funcionarios públicos en cada ronda de negociación y 300 representantes del sector privado que estaban en el cuarto de junto. Por eso es la historia de que siempre teníamos en el cuarto de junto al sector privado, porque eran los que nos podían ayudar a entender a veces cosas que no veíamos. No los metes a la negociación, pero están contigo. Cuando se hace el protocolo modificatorio con Estados Unidos, con un cuate que se llama Robert Lighthizer, que era un picudo negociador, que había puesto a Japón de cabeza en los 70s. El único que estaba en la mesa negociando y sin el sector privado era Jesús Seade. No había cuarto de junto, no había más funcionarios, era Jesús y su acompañante, que es la que le cargaba los textos. Entonces, obviamente, cuando lees el protocolo modificatorio, pues no lo hizo ni siquiera un abogado. Es lenguaje que no fue revisado por abogados mexicanos. Hay un pasaje bien interesante que te habla de liquidation of entry, es la liquidación de cuentas, que es el castigo que te pone Estados Unidos en un mecanismo de respuesta rápida, que no existe en México. En México no existe ese mecanismo, entonces no lo puedes aplicar. No le puedo aplicar el mecanismo de respuesta rápida y ponerle un suspenso en suspensión las cuentas a liquidar de la exportación de una empresa, porque no funciona el sistema aduanero en México igual que en Estados Unidos. Entonces, para México el mecanismo no aplica, ¿no? Ahora, nada más un poco para ir resumiendo, porque ya sé que vamos a decir que ya llegó a la guillotina. Los 4 principios son los mismos, o sea, al final del día en el capítulo laboral, esto no es nuevo. Libertad de asociación y negociación colectiva lo traíamos desde el 90. Ya nos lo había pedido Estados Unidos, ya lo tenía en el acuerdo laboral. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. Pues México siempre estuvo comprometido con la OIT en la eliminación de trabajo forzoso y trabajo infantil. El tercero, bueno, abolición del trabajo infantil. Y cuarto, eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Pues no tenemos problema con los principios. Tenemos problema con la manera en que Estados Unidos nos observa, Big Brother nos ve y dice que cumplimos o no cumplimos, ¿no? Y hablando de Big Brother, pues ese es el tema. Fíjate cómo Estados Unidos despliega una fuerza de trabajo, de equipos de colaboración para ver que México cumpla, cuando México ni siquiera representantes en Estados Unidos ya tenemos. O sea, Estados Unidos de entrada pone un Forced Labor Enforcement Task Force. Esto es un grupo interinstitucional, intersecretarial de Estados Unidos, donde está ministro el Departamento del Trabajo, el Departamento de Comercio, USTR, todos viendo qué hace México en materia de laboral. Como parte de la aprobación, el segundo es el Congressional Oversight, como parte de la aprobación del TEMEC en el Congreso estadounidense, el Congreso le exige a Estados Unidos formar un equipo de trabajo donde participan los asesores de los representantes y de los senadores con las autoridades americanas para revisar precisamente lo que hace el grupo interdisciplinario. Y en el tercero nos ponen una serie de agregados laborales que están visitando toda la República buscando dónde pepenar o dónde encontrar una empresa, una entidad cubierta. Perdón, tengo un grillito aquí que no me deja. Pusieron agregados laborales que están revisando a las empresas de manera aleatoria para ver si cumplen o no cumplen con los estándares laborales. ¿Sí? Y ¿qué tiene este mecanismo de respuesta rápida? Yo les diría en resumidas cuentas, es un mecanismo inédito. Y si a mí cualquier país del mundo me pregunta, oye, ¿qué opinas? Digo, no lo negocies. Es un mecanismo que no debes negociar o tienes que cambiar. Hoy por hoy solo aplica en 2 derechos, que es asociación colectiva, derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
es contra una instalación cubierta. Fíjate lo complicado que se vuelve, porque no es contra la empresa, es contra una fábrica, sea cual sea, pero es contra una sola fábrica. Pero sí tiene el texto del tratado, el texto del protocolo, sí prevé que el mecanismo se puede extender a otros derechos protegidos por el capítulo laboral. Trabajo y te voy a poner un ejemplo, hoy por hoy lo puedes vivir. Trabajo infantil, trabajo forzoso en el campo. El sector tomatero y el sector de Chile tienen declaración de los Estados Unidos de ser áreas donde hay trabajo forzoso. No estamos lejos de que un día nos digan, hoy hay que incluir otros sectores y hay que incluir estos temas de trabajo forzoso. Y además, bueno, tal vez como dicen, el contrabalance es, bueno, si tú abusas o yo demuestro que has usado el mecanismo de mala fe, acuérdense que todo está hecho de buena fe, pero si yo logro demostrar que actuaste de mala fe, pues sí, te puedo llevar un panel y que inhiba el uso del mecanismo por cierto tiempo. Bueno, pues hay algo ahí. Y por último, pues nada más aquí quise darles una idea de la cantidad de casos que hemos tenido. Son 14 al día de hoy. Los 3 últimos pues todavía están en proceso, son los más recientes. Uno de ellos, no lo encuentro, pero uno de ellos, que es el de Grupo México, ya trascendió, ya no se quedó solo en el mecanismo de respuesta rápida, sino que ya se fue a un panel donde un grupo de 3 expertos, un mexicano, un canadiense y un americano, van a resolver si sí hubo denegación de beneficios o no, ya a nivel de panel. Y estos son los que se han ido resolviendo. O sea, lo interesante es, fíjate, o sea, entró en vigor en julio del 20 y ya para mayo del 21 ya teníamos el primer caso. Para junio, otro. Bueno, en mayo, otro. En junio, julio, octubre, enero del siguiente año, de este año. Marzo, mayo, junio, agosto. Todos, aquí les puse un promedio, todos se han resuelto en un promedio de 58 días. Todos. Uno llegó a 70, pero los demás andan entre 49 y 58, que es el límite, digamos, ¿no? Entonces, estas son las preocupaciones que hoy por hoy deberíamos de ver en un protocolo, en el TEMEC, sobre todo a la luz del contexto internacional en el que nos encontramos. ¿Cuál es esa coyuntura, Daniela, y aquí a todos mis colegas, como yo lo veo? Tenemos elecciones el próximo año, no solo en México, en Estados Unidos, o sea, se repite la dosis de elecciones en los 2 países. 2, tenemos elecciones incluso en Canadá. Y 3, tenemos una fecha perentoria para revisar el tratado, que es la cláusula de revisión, la cláusula sunset. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. El gobierno de México tiene que ser extremadamente cauto en lo que va a querer aceptar o revisar con Estados Unidos en la mesa. Porque hoy el que está liderando de alguna manera, el que sigue en contienda hoy por hoy en Estados Unidos es Donald Trump. Sorprendentemente regresa, aun cuando tiene una orden, una serie de procedimientos penales. El derecho americano, el derecho electoral americano le permite ser contendiente e incluso ganar la presidencia. Y aquí, bueno, pues tenemos un proceso de elecciones en junio, ¿no? Que no voy a tocar sobre el tema porque no soy político. Así que yo con eso, mira, de verdad que cierro. Sé que siempre hay preguntas y respuestas y creo que es lo más rico de esto. Así que cierro y dejo de compartir. Sí, perfecto, ya, ahora sí te veo. La verdad, muy interesante, Salvador, te agradezco porque fuiste de la mano llevándonos y sobre todo muy interesante conocer a alguien que vivió de primera mano, ¿no? Todo lo que es la negociación.
Aquí en Facebook me está mandando una pregunta que cómo consideras que las empresas se deben de proteger en el tema laboral para cumplir. Mira, sí hay maneras, definitivamente hay maneras. Lo más importante es que las empresas asesoren, que no tomen las decisiones de propia cuenta. Obviamente ellos siempre tienen, las grandes empresas tienen un departamento de recursos humanos y son generalmente los que llevan la relación con los sindicatos. Ahí es bien importante que estén bien asesorados, que tomen, que se eduquen en el buen sentido de la palabra, en qué pueden hacer y qué. Hay una serie de protocolos de lo que llaman en Estados Unidos qué hacer y qué no hacer, ¿no? Los do's and don'ts. Entonces, sí hay gente que se ha vuelto experta en la materia que te puede decir, oye, ¿cómo te puedes apegar al convenio 98? ¿Cómo puedes cumplir con el convenio 98? Y que no te tomen como una injerencia del patrón en la libertad sindical. Entonces, hay maneras, pero sí las empresas tienen que asesorarse, es lo más importante. Muchas gracias. No sé ahorita si Héctor, los panelistas, en este caso el doctor Carvajal, quieran hacer ahorita un comentario, una pregunta para enriquecer el tema. Héctor, adelante. No te escuchas, Héctor. En lo que activas, Héctor, tienes el micrófono apagado. No, creo que sigue sin Diga. audio. Mientras, Héctor, sigue sin audio, a lo mejor hay que ajustar un poquito ahí. Mientras te voy a hacer otra pregunta que está aquí. ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. Adelante, Héctor. Bien, comentaba hace un momento que una extraordinaria presentación de Salvador Béjar, no hay como el autor para conocer las razones. En alguna ocasión tuve el privilegio de trabajar redactando reglas de carácter general en materia de comercio exterior y algo que yo hacía cuando lo compartía con nuestros compañeros de trabajo era precisamente el compartirles las razones por las que se proponía un cambio o una nueva regla, porque el tener el conocimiento de la explicación de la fuente es muy, muy importante, de tal manera que un privilegio escucharte, de verdad, de verdad, de verdad. Estoy convencido y creo que la mayoría que estamos aquí no tenemos la menor duda. El principio de presunción de inocencia y que ahora aquí en el TM capítulo 23 es al revés, es presunción de culpabilidad, fue algo que a mí en lo personal me hizo mucho ruido. Yo no podía entender cómo nuestra administración aceptó un cambio de esta naturaleza tan importante. Sin embargo, algo que se hizo mucho referencia en relación con el origen del Telecán y de las cartas paralelas, me trae a colación dos cosas y permítanme también recordar esta experiencia. Cuando Clinton estaba en campaña, él dijo que el Telecán no lo iba a aprobar. Así, esa fue diríamos, grito de campaña. No voy a aprobar el Telecán. No, 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 y no, y no. Y ganó la elección. Y finalmente lo aprobó. Y la condición bajo la cual lo aprobó fue precisamente lo que se apunta, las cartas paralelas. Es decir, los demócratas tienen preocupaciones muy importantes en materia laboral y en materia ambiental, de tal manera que cuando se negoció el TEMEC, yo hacía mucha referencia de que aguas, porque están incluyendo dos temas, que es el tema laboral y ambiental, y vamos a tener problemas, ¿eh? O sea, con ese tema no vamos a tener problemas, pero todavía no existía el tema del mecanismo de respuesta rápida. Cuando se aprobó el mecanismo de respuesta rápida, sí se me pararon los pelos de punta, porque dije, wow, no vamos a poder. Y luego menos cuando Estados Unidos lo primero que hizo fue establecer una dependencia, una unidad administrativa dentro de la Embajada de Estados Unidos en México para atender este tema. No, pues ahí sí, es todo un tema. ¿Cómo hemos resuelto los casos en este tema? Haciendo lo que nos piden. Cada vez que se hace una denuncia de violación de derechos laborales o de reunión, es muy importante tomar en consideración que lo que se dice es precisamente qué es lo que me pides, reponemos procedimiento, nuevas elecciones y vámonos. Y se
argumenta por el gobierno mexicano que resolvimos favorablemente una controversia. No lo resolvimos, hicimos lo que nos pidieron. Y eso ha sido una constante. Y todavía lo de Grupo México es más interesante porque ni siquiera tiene nada que ver con materia de exportación y nos la aplicaron. Verdaderamente un privilegio escucharte, ¿eh? Te felicito. Gracias, Héctor. No, un gusto. Y fíjate que me voy a atrever a hacer a ejecutar mi derecho de réplica y compartirles rápidamente, porque tú viste reglas de carácter general, y vas a entender esto. Ay, déjame ver dónde puedo compartir rápidamente. Espérame. Estas son las reglas que se acordaron en el protocolo. Y fíjate qué dicen las reglas de procedimiento para los paneles. Este es el texto literal del protocolo modificatorio. Las reglas incluirán reglas de evidencia que asegurarán, y mira lo que nos pusieron. Yo no lo quise tocar, pero dice, las partes condenientes tienen derecho a presentar testimonios anónimos y pruebas testadas. Pues, ¿de qué me acusaste? ¿Y quién me acusó? O sea... Entonces, ya, nada más como un comentario ahí al margen. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Mi querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, aquí no te voy a decir que con la del Puebla, con la del Inter, pero aquí, escuchando atentamente la charla que diste, que me parece de verdad muy, muy interesante, y yo creo que hay muchos puntos de coincidencia, y existe una historia en cuanto al primer protocolo modificatorio y una segunda historia en cuanto a las modificaciones posteriores que ya salieron fuera del ámbito de la posibilidad que cualquiera de nosotros podíamos incluso de participar o de establecer alguna posición, porque a mí me tocó apoyar y estar presente en la actividad que llevaba Chava con otros talentosos negociadores, y me tocó también estar presente y ausente en el protocolo modificatorio, que posteriormente se firmó ahí por entiendo que actualmente sigue siendo embajador, ¿no? En Palacio Nacional, ¿no? Entonces, pues, bien lo habíamos predestinado que iban a haber consecuencias respecto a esas últimas modificaciones, y que había puntos en los cuales, pues, atinadamente decíamos en el argot lingüístico tipo fútbol, pues nos chamaquearon, ¿no? Y nos dejamos chamaquear. Entonces, lo que se vio como algo que no iba a tener una consecuencia, pues claramente estás previendo que esas consecuencias van a suceder. Espero que la historia no sea esa, pero también espero que en un futuro pues, nos acordemos a quién se le ocurrió propiciar esa historia cuando la negociación lo que generaba, porque aquí yo creo que hay que compartirlo, es que el talento que hay en las negociaciones también es el generar un impasse, es decir, que tengas una ofensiva y una respuesta o una contraofensiva. Y en eso el equipo mexicano, que era uno de los más talentosos en términos de negociación, pues había tenido la destreza para tratar de buscar esos equilibrios dentro de algo que era súper desequilibrado, porque finalmente pues el sartén por el mango lo tenían, y pues me tocó ver las que vivió Salvador con Kent y con Malpica y bueno, con todos, de que estuvimos a nada de que algo catastrófico sucediera. Y pues bueno, o sea, de una u otra manera, pues ahí mantenemos el tratado, pero pues comparto mucho de lo que mencionas, y saludo a mi maestro, amigo, doctor Sensei, el doctor Carvajal, que está aquí, y por supuesto a Enrique Orón, a Toñito y a Héctor, que siempre están presentes. No quería pasar la oportunidad que estaba, como ya los que son familiares, entonces en lo que estaba tirándole unos chutazos a mi hijo Iker, que quiere ser portero, en ese estaba escuchando al mismo tiempo. Entonces, de verdad que te felicito como siempre, amigo, y espero verte pronto. No, encantado, Octavio, muchísimas gracias. Obviamente fuiste parte de ese proceso. Tú y yo vivimos esas amargas experiencias, yo diría, de tratar de persuadir al negociador de los errores, de alertarlo de los goles que le estaban metiendo a la portería mexicana. Y tratamos de ser las mejores defensivas, pero
definitivamente se veía que iba con toda una inercia de aceptar lo que fuera a cambio de mantener la supuesta contrarreforma energética entre ellas, ¿no? Entonces, lamentable, pero bueno, ahora sí que ni modo. Ahora vendrá el siguiente round. Vamos a tratar de que este siguiente round sea, tengamos un mejor portero, tengamos una mejor defensa y tal vez con suerte tenemos una mejor ofensiva. Algún delantero por ahí que logre subsistir en los equipos, que nos lleve a una victoria. Oye, y fíjate que aquí un punto en la mañana tuvimos un weekly en donde hablábamos de la corrupción y de las sociedades civiles y la organización a través de los organismos empresariales. Y corrupción también es aceptar un puesto y no tener las competencias. Eso yo creo que es la más terrible de las corrupciones, porque esa nos hace daño a todos. Si va a ser bajo esa condición, pues que la hagan en su empresa o la hagan en su casa, ¿no? Pero que no la hagan en un lugar en donde una decisión o una actividad pues tiene una represalia o una consecuencia para todos los mexicanos. Entonces, lo vamos a ver, no es un tema, son hechos, o sea, no es un tema de discurso, los hechos van a ser los hechos, es algo que se estableció cuando se hizo la segunda negociación, ante todo lo que se trató de evitar que esto sucediera, que incluso llevó a que ni siquiera ya nos llevaran, que ya ni nos enteráramos, que terminaran firmándose algo que nunca supimos hasta en el momento en el que en Palacio Nacional se estaba firmando, no sé si recuerdas, que no se conocía el texto final, no se tenía acceso a los textos para poderlo revisar, porque pues el diablo está pues en esos detalles, ¿no? En las letras chiquitas. Y aquí dice Juan Preciado, pregunta algo que si los cambios de legislación laboral, como por ejemplo el incremento del salario, los mínimos, así como las vacaciones, reducción de jornada laboral, que si son parte de la negociación del TEMEC. Es una pregunta para ti, Chava. No, realmente no. Realmente la reforma laboral se enfocaba a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a los derechos laborales. Recordarán que cuando sale la reforma laboral, se viene toda una transición del poder, en las juntas de conciliación eran parte del Ejecutivo Federal, o sea, la resolución de las disputas laborales entre patrones y empleados, obreros y demás, se veían a nivel ejecutivo. Y lo que parte de la reforma laboral hace es crear, ahora sí que los tribunales, pasar las disputas obrero-patronales al sector judicial, que ahora pues, lo están queriendo dejar sin fondos y fideicomisos, pero lo pasan, es parte de la reforma, pero estos temas como la jornada de 48-40, que es altamente sensible y peligrosa para la productividad y eficiencia en México, que no tiene pies y cabezas todavía esa iniciativa. Lo de las vacaciones no son temas que eran parte de una negociación. O sea, han sido temas que se han ido metiendo en el Congreso ante la fuerza que tiene el grupo de poder. De hecho, ahí sí me dejas complementar, mi querido amigo, que también participamos en organismos empresariales, junto con Béjar y otros talentosos amigos, pues sí, las reformas que se dan en materia laboral, con excepción de la que se publica el 1 de julio, recuerdo, cuando entra en vigor el TEMEC, pues no estarían tan vinculadas, es más bien siempre se ha manejado desde la perspectiva de que era una brecha muy alta que se tenía que mejorar y había una serie de tabús vinculados incluso con el incremento de sueldos y la posible inflación. El tema de vacaciones dignas, pues fue algo que yo creo que siempre vamos a compartir con los colaboradores que tengan esos espacios. Obviamente creo que todos los dueños de empresa, pues lo que hicieron fue retirar los permisos y las vacaciones cuando son días no hábiles, es decir, ¿se acuerdan que había unos que están en la ley y otros que no? Pues la respuesta fue que se quedaran nada más los que se dieron como vacaciones dignas y los que son oficiales. Y el tema de reducción de jornada laboral, pues bueno, es un tema que especialmente puede tener una repercusión en el 98.5% de las empresas pequeñitas, que son las MIPYMES y las pymes, que son los negocios familiares, que son aquellos que pues requieren tener abierta su tienda de lunes a sábado,
y pues requerirían en su caso contratar un personal adicional para poder tener abierta los sábados. Incluso la propia reforma establece ya una situación en la cual sábado y domingo se considera que no se va a poder laborar o hay una serie de condiciones adicionales. Obviamente quien la pensó, que es la diputada Terrazas, que es de Ciudad Juárez, que es una pues líder sindical y no, que ha colapsado algunas empresas maquiladoras en Matamoros y en Juárez, porque ha tenido intervención en algunos casos importantes que sabemos, pues visualiza esa reforma enfocada más a la industria maquiladora y manufactura de servicios de exportación, a ese segmento, pero pues no considera dentro del análisis, o nosotros pensamos, a los que no están en ese segmento, que pues son las micro, pequeñas o medianas empresas, que muchas de ellas son familiares y que pues posiblemente tendrán recursos. Ahí creo que el razonamiento, Juan Preciado, sería más vámonos, y ahí que son fiscalistas y están aquí, pues a pensar cómo también el gobierno le pone. ¿A qué quiero decir? Miren, de cada 100 pesos que nosotros pagamos de sueldo, 50 pesos más aproximadamente es lo que pone entre el trabajador y el patrón de impuestos. De impuestos en todos los temas, nómina, seguro social, Infonavit, contribuciones, todo eso, más o menos del 30 al 50%. Entonces, pues vamos pidiéndole al gobierno, que es el más interesado en que todos los trabajadores tengan un mejor ingreso, y también nosotros, a que pues de esos impuestos pues le rebaje, y mejor se los demos de sueldo a nuestros colaboradores, que seguramente con eso pues van a poder tener una mejor forma de vivir, y nosotros vamos a tener también una mejor posibilidad de invertir. Entonces, pues vamos a michas, es un reto. De cada 100 pesos, pues vamos a hacer un cálculo. Hay que aumentar obviamente el salario, seguramente viene un aumento del 20%, posiblemente en Conasami, Juan, pero ¿por qué no vamos pensando pues en que pues no nada más la reforma que promueven los diputados sea que el patrón aumente el sueldo de las vacaciones, pero siga pagando las mismas contribuciones? Incluso el trabajador las paga, ¿no, chava? Todos pagamos impuestos. Así, Sobre la así. renta pagamos todos, o no, Toño, no te descuentan, no le descuentas a tus trabajadores impuestos sobre la renta, y les descuentas aparte contribuciones del IMSS, del Infonavit, impuesto al valor agregado, impuestos sobre nómina. Pues vamos haciendo la cuenta, y con la cuenta, pues, ¿por qué no le pedimos a nuestros diputados que, pues, que hagan una quita, y que una parte del aumento lo absorba el fisco federal con una reducción de impuestos para todos, porque los impuestos los pagan también los trabajadores? Y yo creo que todos vamos a estar más contentos, Chava, porque mira, con gusto le vamos a dar mejor sueldo a nuestros trabajadores, que seguramente a través de ese van a poder contratar mejores seguros de vida, seguros médicos. O sea, hay otras condiciones, si la intención es genuina de ayudar a nuestros colaboradores. Ahí creo, porque no sé si han analizado ustedes que con los incrementos, aunque no hay incremento de impuesto, por supuesto que hay incremento de pagos de impuestos. O sea, no te suben la tasa, pero sí sube la base. Al subir la base, pues obviamente se incrementa el pago que tú realizas, y el trabajador también. Entonces, ¿por qué no? Todos los que están aquí, Juanito y doctor Carvajal, que somos más aduaneros, pero también pagamos sueldos, pues vamos pensando en una propuesta de ese tipo, chava. Me parece que ¿No? sería correcto, y yo creo que quién se va a oponer a que nuestros colaboradores ganen más, tengamos más recursos para invertir, pero pues que el gobierno también le ponga parte de lo que recauda de impuestos, pues se lo ponga en ese incremento y esa mejora a los sueldos. ¿No, Daniela, tú cómo ves? ¿Sí o no? Fíjate que nada más abonando a eso, Octavio, yo creo que además, en lugar de tasarnos más y ponernos más condiciones, deberían de acabar con la informalidad, que es la que se lleva a trabajos que podemos nosotros tener en nuestras empresas. Sí, claro, o sea, tienes más Y tú tienes los datos. 54% del comercio, servicios y turismo, bueno, de ese segmento se encuentra en el ambulantaje y en el mercado gris. Estás hablando de casi el 60%. Entonces también, pues es muy cómodo el que los que siempre pagan sigan pagando, sosteniendo, porque se sostiene un 100% con eso. El 100% se sostiene, porque las carreteras las usan todos, la luz la usan todos, o sea, hay una serie de condiciones de infraestructura y de seguridad que todos utilizamos. La diferencia está en que casi el 60% se encuentran en la informalidad o en el ambulantaje. Obviamente, si esa formalidad de ambulantaje se incorporara, aunque no es sustancial lo que estuvieran pagando, porque son pequeñitas muchas de ellas,
pues bueno, pues tendríamos la posibilidad de tener mejores servicios, mejores ingresos y un piso parejo, porque ahí también hay una distorsión del mercado. Entonces, híjoles, me parece que el reto es amplio y es grande. Ya nos metimos en otro tema que no tiene nada que ver, porque pues pudiéramos hablar hasta de que una mejora regulatoria sustancial donde ya quitaran todo el rollo que es para pagar impuestos y un pago, no sé si, o sea, de verdad, que todo Un fuera pago. y paguemos sobre hacer esas cuentas, a lo mejor nos... Pero ¿sabes qué? Alguien gana con hacerlo difícil. Entonces... Los contadores y todos los que trabajan en No, el SAT. aquí tenemos muchos, aquí tenemos muchos y no ganan tanto. Bueno, fuera que los contadores. Pero bueno, amigo, ya nos metimos a otro tema. Que de verdad Como que siempre, pero siempre es muy entretenido. Por eso te digo que venía a divertirme. ¿Eh? no, ya me divertí y ahí sigan, hagamos un trueque todos, que aquí se pone bueno. Pues muchas gracias. No sé, doctor, ¿quieres algún comentario, vista para cerrar el programa? Pues un abrazo, la verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, Salvador, por compartir tu experiencia, por compartir realmente de primera mano todo, o sea, lo que está pasando. Y bueno, pues gracias y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Te damos este reconocimiento virtual al licenciado Salvador Béjar Lavalle por hacer un trueque en la plática virtual con el tema resolución de los conflictos laborales en materia del TEMEC, el día 15 de noviembre del 2023, firmado por el doctor Ortega de la Torre y tu servidora. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. En verdad, qué gusto que... No, gracias a todos ustedes.